Vamos a ver, el tema de la Atlántida, estamos aquí ligando un poco la Atlántida, la idea de que hubo un continente que sufrió un cataclismo y que algunos de los supervivientes, según tradiciones muy antiguas, y vamos a verlas brevemente, estuvieron en España y también estuvieron en Egipto. Esa es un poquito la idea. ¿Qué conexión tiene esto con nuestros días? Perdón, porque la conexión con nuestros días para mí es clara. La Atlántida, el primero que habló de ella fue Platón. Y Platón atribuía a la tradición de la Atlántida, vamos a verlo a lo largo de la conferencia, pero os lo anticipo, o sea, no existe el concepto Atlántida antes de Platón. Y él dice que le llega esta tradición de la Atlántida a través de unos sacerdotes egipcios de Sais. Por lo tanto, la Atlántida desde sus orígenes, el recuerdo está ligado a Egipto, no hay duda. Después hay otra serie de historiadores griegos, después algunos romanos y sobre todo también muchos árabes que siguen hablando de la Atlántida y añadiendo datos. Pero el primero que la llama así es Platón. Sin embargo, como vamos a ver, en los pocos textos egipcios que han llegado hasta nosotros, porque llegaron muy pocos, son los textos de las pirámides. Es una pena, porque no sé si habrá quedado guardada la imagen de algunos textos in situ de las pirámides, los textos de los sarcófagos, los llamados libros de los muertos, y poquito más, todas las inscripciones que hay en los diferentes templos en las paredes. Cuando uno sabe leerlo, encuentra cientos de referencia a la Atlántida, pero con otros nombres, indudables. Eso sería materia para otra conferencia mucho más larga. Una conferencia que no he dado aún, sería casi un seminario, para analizar todos esos textos. Pero, ¿qué es lo que dice Platón en resumen? Que hubo un continente que fue anegado por las aguas en un solo día y que esa civilización de la que habla y la pone como un modelo desapareció. Entonces la interpretación que normalmente se da por parte de filósofos, historiadores modernos, es que Platón quiso poner a la Atlántida, se la inventó, como un ejemplo, como un modelo casi ético, diciéndonos: la Atlántida, por su perversión como civilización, fue anegada por las aguas. Y es un modelo que nos da acerca de lo que no debe hacer una civilización si no quiere desaparecer. Bien, lo limitan a eso. Sin embargo, hay muchos argumentos para decir que si él quiere hablar de eso, al igual que dicen, bueno, se refería a una isla del mar Mediterráneo, por ejemplo, la isla de Santorini o Tera, que efectivamente fue un volcán, hubo una erupción volcánica, un maremoto o cualquier otra isla, hubo catástrofes, no hubo una sola catástrofe, hubo muchas en la antigüedad. Hubo una principal, que es lo que conocemos como el Gran Diluvio, que fue una catástrofe, os anticipo, porque de eso no se habla con imágenes en la conferencia, ya que es extensa pero sintética, que nos sobran los motivos de todo tipo, arqueológico, en cuanto a inscripciones que quedan en los sitios más antiguos de la humanidad. Vamos a ver luego algunos de esos sitios de hace mínimo 12.000 años en Turquía, y en esas inscripciones queda claro, y es un cuerpo celeste que anunciaban su llegada a la Tierra, probablemente un cometa, es todos los datos que tenemos, es así, y que provocó varias sucesivas destrucciones, varias, pero una muy grande. Y tenemos datos geológicos, se sabe que hubo una gran catástrofe en Norteamérica, una gran catástrofe cósmica, algo que cayó del cielo, y que provocó
una época de glaciación que se llama científicamente el Drías reciente. Bien, hay muchos datos científicos. No hay problema, ¿no? Vale, fantástico. Hay muchos datos científicos que apuntan en esa dirección. Pero es que, o sea, es algo real. Pero aunque no fuera más que un modelo, es de hecho un modelo, la Atlántida. Lo han dicho varios ensayistas, historiadores, otros. Es una advertencia para nuestra civilización con respecto a que nuestro destino cierto puede ser el mismo que el de la Atlántida, porque nuestra civilización vive inmersa en la locura. No solo es una civilización biocida, sin alternativas ciertas de futuro. Estoy anticipando, casi resumiendo, una conferencia que voy a dar en Madrid el día 12, pero os lo resumo. Que tiene tal multitud de problemas, tal multitud, que son solo... Hay otra anterior, bueno, pero vamos, que es tal cantidad de problemas, ¿está ya proyectándose? Bien, que son irresolubles para ir para abajo. Pero yo creo que aquí le puedo dar en algún lado, ¿verdad? Pero ¿y aquí? Con el ratón yo creo que se le puede dar. Aquí. Con cada clip. Vale, bien. Bien. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, resumiendo, os decía que es una advertencia. Os decía que resumiendo esa conferencia que voy a dar más extensa, vamos a ver, los problemas son tan graves que no equivalen solo a esos cambios de temperatura, a esos problemas climáticos que van increciendo en los últimos años. Nos están diciendo cada semana o menos en diferentes lugares del mundo que se ha batido récord, que hace 50 o 100 años no había unas lluvias de ese tipo, no había un calor de ese tipo, etc. En los últimos 17 años, es decir, desde 2001, 2002, ha habido 4 de los 10 mayores terremotos de la historia. Pero así siguiendo cualquier nivel, cada vez son más los cuerpos celestes que se observan, es decir, meteoritos, cometas, que caen en la Tierra, que se acercan, y algunos caen, como el que cayó en Rusia, que lo dio toda la televisión, pero no nos acordamos. Estamos tan mareados, estamos tan aturdidos, estamos tan hipnotizados, no solo por la hipnosis colectiva, sino además por el bombardeo de la información, que no nos enteramos de lo que pasa. Hemos sido sometidos, y seguimos siéndolo desde hace muchos años, a lo que se llama desensibilización sistemática. ¿En qué consiste eso? Consiste en que si yo te doy un golpe, tú dices, oye, ¿qué pasa? O sea, te resulta desagradable. Pero si yo te voy dando un golpecito y luego otro golpecito, así poco a poco, a lo largo del tiempo, ya al final ni te enteras cuando el golpe va aumentando. Os lo digo de una forma más gráfica. Se dice, es un ejemplo, ¿cómo se cuece a una rana? A una rana que da un salto, si se la va a cocer, por muy alta que sea la cazuela, se la mete en una cazuela muy grande, que esté plácidamente, incluso el agua a su gusto, con componentes que pueda comer, y se le va poniendo la temperatura a 2 grados, a 3 grados, a 5, o sea, paulatinamente. De tal forma que la rana poco a poco se va atontando y se queda dormida y la cocemos. De alguna manera eso es lo que están haciendo con nosotros. Es que ya no nos enteramos de las noticias que hay. Es que nos hemos vuelto insensibles. Desensibilización sistemática es el nombre que recibe eso. Es una de las muchas técnicas de ingeniería social que usan con nosotros. Y no nos enteramos, lo comentaba hoy con Mariana, una amiga psicóloga, compañera de Andrés, el organizador, que ha tenido la amabilidad de traerme, de cómo en el año 2060, con certeza,
vamos a ser 10.000 millones de habitantes. En el 2050 más de 9.000 seguro. ¿Eso qué significa? ¿Significa que la Tierra tiene capacidad para alimentar a esos millones? Sí, capacidad. ¿Los va a alimentar? No. ¿Por qué? Porque ahora mismo no los alimenta. Cada vez hay más gente muriéndose de hambre. Cada vez hay más gente sumida en la miseria, en la enfermedad, en las guerras. Pero es que en la medida en la que eso crezca va a ir a más. Por muchos motivos. Primero, porque para que la gente pueda realmente, una masa grande y aún menos, sobrevivir, primero debemos eliminar el desperdicio de alimentos, que se eleva en los países como el nuestro, en suma a un 40%. O sea, un 40% del material comestible se pierde por docenas de motivos distintos. No es tanto el desperdicio que hacemos al nivel de nuestro hogar, sino en los productores. Luego los grandes superficies, las tiendas, tiran alimento inservible que serviría para alimentar a otra gente en su mayor parte. No. Por ejemplo, nos tendríamos que eliminar totalmente el ganado vacuno. ¿Por qué? Porque un bistec o una hamburguesa consume la producción de eso por el agua que ha tomado la vaca a lo largo de años. No recuerdo ahora cuál es la cantidad, pero una cantidad ingente que permitiría, digamos, nutrir a una familia y permitirle lavarse durante un mes. O sea, es exagerado. Tienen que consumir toda una serie de cosas. ¿Hay soluciones a eso? Sí. Hablan de material, de alimentos, de filetes sintéticos, hechos con muchas cosas, incluido, por muy asqueroso que suene, de insectos, de este tipo de cosas, que hace muchos años se comen en México. Yo he ido a México hace muchos años y he comido saltamontes como la cosa más normal del mundo, como el que se tomó unas gambas fritas. Bien, no quería enrollarme, solo deciros que hay demasiados problemas y que ciertas élites, no todas, lo que ven como solución certera es la eliminación de buena parte de la población. Cada vez sobramos más a todos los niveles. No hay trabajo para todos, no hay pensiones para todos. Pero cuidado, aquí, que somos unos privilegiados. Imaginaros en el 90% del mundo que no es privilegiado. Otro problema más. Ese 90% del mundo aspira a ser consumista como nosotros. Comenzando por China, siguiendo por India, etc. No, es lo que es imposible, es inviable. O sea, no es solo que el modelo social capitalista consumista sea inviable, no, es que la forma mental del ser humano es inviable. No puede ser. Solo hay, y me alejo del tema, aunque ya está esto, solo hay tres opciones, pero a mí me parece importante este mensaje por encima de todo. De alguna manera es este mensaje y lo que hay detrás y las esperanzas lo que a mí me ha animado este año a decir, el resto de mi vida, por lo menos hasta el año 2022, 21-22, que para mí es entre el 20 y 22, es una fecha crucial, no más allá, en la que el mundo girará en un sentido u otro. A corto plazo no muy positivo, lo veo, pero me ha animado a decir, me voy a dedicar a Egipto plenamente, país al que he viajado 34 veces. La última, con 2 personas que están aquí presentes en primera fila. Pero, ¿para qué? Con la idea de que todos nos conectemos con los lugares de la tradición, hagamos esa conexión espiritual que cada vez la tierra necesita más, porque eso es lo que se necesita en el futuro, es una esperanza. Y la única esperanza cierta para mí es la revolución psíquica. No es cambiar el modelo social, es cambiar el modelo mental, es cambiar el modelo psíquico. O hay una revolución psíquica, o hay una revolución vertical, o eso será, o el mundo no será. Es decir, volveremos a las cavernas. Eso lo dijo, hace ya mucho tiempo, alguien a quien conocí en
Barcelona, pero no viene a cuento contar cómo fue una entrevista muy problemática, porque yo le pregunté sobre los ovnis, en un momento se puso de pie y dio por concluida la entrevista. Es el único astronauta que llegó a la Luna teniendo, porque por supuesto que se llega a la Luna, otra cosa es que no se llegó desde mi punto de vista, como nos cuentan, por muchos motivos, ese es otro tema. Era el único que tenía un título de doctor en ciencias. Además de eso, era ingeniero. Además de eso, era piloto militar de la más alta gama. El doctor Edgar Mitchell. Años después de cortar una entrevista, él, ya cuando estaba jubilado, afirmaba que no solo había visitas extraterrestres a la Tierra, sino que supuestamente tenían capturadas naves los Estados Unidos, y mucho más. Él decía, por la transformación que se llevó a cabo en él cuando vio la Tierra preciosa, la Tierra azul en el espacio, y dijo, pero eso tan bello lo estamos destruyendo. Tras hablar con muchos expertos, años después dijo, a la Tierra solo le quedan 3 soluciones. Una destrucción bastante inmediata, que nos haga volver otra vez a la era de las cavernas, y eso no será solución. Porque una vez que los de la era nueva de las cavernas vuelvan a desarrollarse y alcanzar nuestro nivel, otra vez estarán destrozando la Tierra y destrozándose a ellos mismos. 2, el establecimiento, decían, de una dictadura mundial. Eso lo pongo yo en mis palabras. O sea, él decía, hacerse cargo unas leyes férreas. Yo digo, un nuevo orden mundial. Pero eso implica muchas cosas. Implica, como os digo, guerra nuclear limitada, destrucción de ciertos objetivos y destrucción, devastación del Islam, corte radical de toda la gente que está teniendo tantos hijos, en fin, 1000 cosas que acabarían derivando desde mi punto de vista en una dictadura planetaria ecologista. Es decir, las élites disfrazadas de ecologistas dicen, por el bien de la Tierra, aquí va a haber una Gestapo verde, no te va a permitir tener más hijos, no te va a permitir hacer esto, lo otro. Tampoco es solución, porque antes o después eso se degradaría otra vez, se pervertiría, habría terroristas libertarios en contra de esa élite, habría resistencia, no habría solución. Tercera solución, decía él le llamaba la revolución noética. Y lo basaba en las ciencias noéticas, que habréis oído hablar de ellas. Él creó un instituto de ciencias noéticas, le llamaba la metanoia. ¿Qué significa metanoia en griego? Es la palabra que dice en el Evangelio de Juan Evangelista, son las palabras que Juan Evangelista pone en boca de Juan Bautista cuando está en el desierto. Dice, metanoia, se ha traducido como arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. No. Él dice, metanoia es transformaros, o sea, transformar vuestra mente, cambiar vuestra mente, nous, o vuestra forma mental, porque se acerca al reino de los cielos. Y el reino de los cielos ciertamente es un reino psíquico, es otro nivel de vibración, es otro estado que está ahí ya, esperándonos. Es decir, es la Jerusalén celeste del Apocalipsis, es la Sagrada Sofía de los gnósticos, el plano supramental de Aurobindo, y está ahí hace tiempo. El problema es que el estado de hipnosis colectiva y la cárcel virtual, energética, electromagnética, en la que nos tienen encerrados con nuestro consentimiento y con nuestra participación activa, nos impide salir de ahí. Estamos de alguna manera en situación análoga a aquel estado de esclavitud, de cárcel virtual, no real, en la que vivía la Tierra antes de que Jesús encarnara al Cristo, y Él, con su transmutación y con su gloriosa resurrección, como dicen los alquimistas no cristianos, que hablan del cuerpo de gloria, del cuerpo de resurrección o del cuerpo crístico, dejara su cuerpo físico, que desapareció, y saliera con su cuerpo de gloria, y abriera
la puerta, rompiera la puerta, por eso dice, yo soy la puerta, la verdad y la vida. Son palabras de verdad. Pero esa puerta que él abrió y que recordar, según la tradición cristiana, permite, él baja a los infiernos, a Tinferos, a las regiones inferiores, y resucitan los justos desde la antigüedad, porque estaban atrapados, porque la Tierra, el planeta, era una cárcel, y logran salir. Es de eso, saben un poco, aunque no hubo oportunidad en ese viaje, fue muy acelerado en el verano, quienes me acompañaron a Egipto, porque en Egipto todo tiene que ver eso, con puertas estelares, en su mayoría cerradas a raíz de ese cataclismo cósmico. Eso nos llevaría a otro tema, porque es el tema cósmico o de las muchas llegadas de seres cósmicos a la Tierra, comprender que muchos no viajan en naves físicas, sino que como se proponen hoy los poshumanistas, para un futuro, la conciencia se independizará del cuerpo, primero podrá ir a máquinas y luego podrá crearse una suerte de lanzaderas de conciencias y viajar a velocidad más rápida que la de la luz. Es un proyecto tecnológico de futuro, de la gente más avanzada en la Tierra. Seres en otros sitios lo lograron a otros niveles, eso y mucho más. Pero bien, me enrollo demasiado y ya cada vez queda menos tiempo y deciros en cualquier caso que Jesús bajó aquí para eso, para romper esa cárcel, pero rápidamente hubo otros que organizaron su verdad. Recordar ese dicho de Krishnamurti, un cuento que contaba Krishnamurti. Había dos demonios y uno le dice a otro, al demonio mayor, ese hombre ha encontrado un trozo de verdad, horrorizado. Y el demonio mayor le dice, no te preocupes, ya verás qué poco tarda en organizarlo. Así que los que organizaron a su manera las verdades de Jesús el Cristo, cerraron otra vez esto y seguimos en la cárcel. Os decía, hay esa posibilidad y es la única solución. Solo hay salvación dentro de uno, pero dentro de uno accediendo a otro plano. Solo hay solución a través de la revolución psíquica, porque solo si cambiamos profundamente nuestra forma de ser, no tendremos que decir, hay que dejar de ser egoístas. No. Metanoia. Nos transformaremos. Y lo más normal será el no egoísmo. Hay pasos sucesivos. Es un proceso que no tiene por qué manifestarse con cosas que sean juzgables por los demás. Porque uno de los pasos de ese periodo de proceso de transformación, creo yo, es cada vez pasar más de lo que digan de uno. Es una forma de renunciar al ego, aunque uno sigue teniendo su personalidad y su ego, sí. Pero, insisto, es un proceso de transformación. Lamentablemente, el ser humano, y lamentablemente también los procesos de evolución biológica, se suelen dar a base de bofetones. Realmente los saltos evolutivos, las mutaciones se provocan porque las condiciones del medio ambiente son tan brutales, tan opresivas, tan amenazadoras para la vida, que uno o muta y se adapta a los cambios del medio o perece. Y perece el individuo y perece la especie. Ese es nuestro futuro, cierto e inmediato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformarnos, abrirnos, ser conscientes de que no hay una meta más importante que esa. Transformarnos, acoger, acceder al plano supramental, estar dispuestos a ingresar en la Jerusalén celeste. ¿Qué es eso? Leer el Apocalipsis, es decir, el libro cuyo nombre en griego es Revelación, Apocalipsis significa eso, la revelación atribuida a Juan. Habla de toda una serie de cambios, catástrofes y tal, y uno se pierde en eso y dicen, apocalíptico. No, revelador, luminoso. Es el fin de un proceso que comienza en el Génesis. Es el fin de esta humanidad y el comienzo de otra nueva, que nos dice, y entonces habrá un nuevo cielo
y una nueva tierra, y una nueva tierra. Y yo añado un hombre nuevo. Desciende una figura, una forma arquetípica que él le llama la Jerusalén celeste, que es todo luminoso, es todo de cristal. Ese es el plano supramental, como lo llama Aurobindo. Es un salto por encima del plano mental humano. Aurobindo tuvo la comprensión, y perdón que yo me deje llevar, uno tiene, yo al menos funciono así. Si las circunstancias me cambian el programa, yo me ajusto a las circunstancias. Luego si puedo vuelvo al programa, que voy a volver. Pero intento fluir por donde los vientos soplan. Porque si uno mínimamente se pone en las manos de la divina providencia, ella tiene una sabiduría suficiente como para arrastrarle por el rumbo cierto, siempre que haya esa intención. Bien, os decía entonces que el Apocalipsis culmina con eso, que no hay nada más importante. ¿Qué tiene que ver con lo de la Atlántida? Y volvemos al tema. Todo. Nos lo dicen los grandes hermetistas modernos, aún como Fulcanelli. Todas las civilizaciones, la doctrina tradicional, de todas las tradiciones esotéricas, de todos los pueblos, hablan de diferentes edades. Y llega al fin de esta edad según todas las tradiciones de todos los pueblos. Según los hindúes estamos al final del Kali Yuga, de la Edad Oscura, pero ya, significa ya en esta década. Según las tradiciones mesoamericanas, hemos llegado ya al final del quinto sol, según está expresado en el Popol Vuh. Quien quiera que se lea el Popol Vuh, que lo puedo conseguir gratis en internet. Es la gran cosmogonía quiché, maya quiché. Ahí entenderá un poco más todo ese follón que nos montaron con 2012, porque ciertamente el 21 de diciembre del 2012, según la tradición más certera del calendario maya sagrado, el Tzolk'in, hay muchos calendarios mayas, el ciclo de la cuenta larga terminaba ahí. Eso sería otra conferencia y sería complejo. O sea, estamos en el tiempo del no tiempo, si queréis en el tiempo del descuento. Pero hay el fin, no solo de el quinto sol, que un sol dura 5.200 años, perdón, sí, perdonadme, un sol dura 125 años, y que ese sol, ¿cuándo empieza la cuenta larga, que es el periodo de ese sol? Cada ciclo se compone de 5 soles, como está en el calendario azteca no maya, ese redondo que conocéis, ahí están los 5 soles. ¿Cuál es la sumatoria de 5 soles de esa duración? Es lo que se llama el gran año de los egipcios, el gran año de todas las antiguas civilizaciones, el llamado por nosotros año platónico, porque Platón habla de ello, 25.000 y pico años. Es el tiempo que el Sol tarda en hacer un ciclo completo en torno a la estrella central, en torno a la que gira. Es el tiempo en el que las constelaciones, en esa imagen virtual que tenemos, tardan en dar toda una vuelta. Es decir, pasamos de dar la vuelta desde Acuario, ahora estamos pasando de Piscis a Acuario, pues de Acuario otra vuelta total hasta nuevamente Piscis y nuevamente Acuario. Hace la mitad de ese periodo, 12.500 años, y eso ya tiene que ver con esta conferencia. ¿Cuál era el signo en el que estábamos entrando? En la que el punto vernal en el 21 de marzo apunta a la constelación, ahora ya empieza a apuntar a la constelación de Acuario. Y los vientos acuarianos están soplando, pero no son los más importantes. Vaya, se están soplando. Están soplando tanto que se les están volando los papeles y hasta los calzoncillos a los políticos. A todos. Eso es parte del espíritu acuariano, pero son otras cosas también. Bien. ¿Cuál era la constelación que vi ahí? Leo. La constelación de Leo. Y vamos a ver la Esfinge,
todo lo que tiene que ver con la esfinge, toda la disposición cósmica, se miraba directamente a Leo en ese momento. Bien, retomando de nuevo, os decía, la advertencia es que se acaba, no el periodo ese que os decía, digamos, en la cuenta larga del calendario maya, no. ¿Qué marca eso? ¿Cuándo comienza la cuenta larga? Y os digo, en todas las civilizaciones lo mismo. En el año 3113, o 113, sí, 112 antes de Cristo, 111, por un tema del calendario, de que no hay un año cero en nuestro calendario. ¿Qué ocurre entonces? Según la tradición más interesante, que es la védica, o sea, la hindú, comienza el Kali Yuga, porque muere el señor Krishna. La muerte de Krishna es en esa época. Según todos los arqueólogos, hasta hace 40 años, ahí empezaba la civilización. Y no había discusión, porque la civilización empezaba en Sumer, decían ellos, ahora se sabe que no es así, que había cosas anteriores. La civilización empezaba en Egipto, año 3000, 3100, con los primeros faraones. Sabemos que no es así, lo vamos a ver, etcétera. En todas las culturas lo mismo. Ahora estamos al fin, no de un ciclo de 5000 años, no, al fin de un ciclo de 25.000 y pico años. Lo que os estoy diciendo es, hay un gran cambio. ¿Y eso es para temer? ¿Es para estar realmente temerosos? No. Es para estar realmente orgullosos, felices y conscientes. Porque en esta vida, en esta encarnación, tenemos la gran oportunidad de ser testigos y protagonistas de un acontecimiento histórico, metahistórico, planetario y cósmico único, que es ser copartícipes de ese cambio, de ese gran cambio de ciclo. Bien, vuelvo a la conferencia. Esto es lo esencial, el resto es accesorio. Os voy a hablar no de anécdotas, sino de recuerdos de antes de todo esto, qué ocurría y qué es lo que había. ¿Qué es lo que ocurrió hace 12.000 y pico años? Probablemente 11.500 es lo que marcan todo un montón de datos, que era la destrucción de la Atlántida. Bien, os hablaba de Platón, de que ahí se deriva todo, y os quería contar brevemente la historia de un muchacho. Es Estados Unidos. En Estados Unidos, en 1888, aproximadamente, cuando se presentan para presidente el Ticket y ganan de McKinley y Hobart, es una época, poneros en ella, en la costa este, que es totalmente distinto al lejano oeste, hay unos chavales jugando al béisbol y de repente uno de ellos sufre un pelotazo en la frente, en el ojo, y sufre una conmoción. Cae dormido, nadie sabe qué remedio, van los médicos, no se sabe cómo sacarle de ahí, y de repente, en trance, él empieza a hablar con una voz extraña, impropia de un niño, y empieza a decir a la entidad, para sacarle de ese estado, debe suministrársele esto, esto, esto y esto. Se quedan atónitos, lo repite otra vez delante de médicos, vamos a probar. Le dan ese mejunje y efectivamente se recupera. Pocos años después, ese muchacho al que tenemos ahí con su mamá, se llama Edgar Cayce. ¿Quién ha oído hablar de Edgar Cayce? Por favor, ¿pueden levantar la mano? Poquitos. Vale, así que tendré que contar mínimamente algo. Os recomiendo buscar acerca de él. De repente, al cabo de un tiempo, vuelve a caer en otro trance y empieza también a decir cosas y empiezan a descubrir poco a poco que es capaz de
dar remedios para gente que le consulta con enfermedades. Así que ese Edgar Cayce empieza a ser estudiado por todos los trances por un médico que viene de la Universidad de Chicago, este señor, no voy a enrollarme con nombres, y que no encuentran explicación para todo lo que él revela. O sea, es inexplicable cómo tiene ese conocimiento supremo para dar los remedios adecuados para cada problema. Siguen viniéndole a ver gente cada vez más de muchas partes de Estados Unidos o le consultan a través de intermediarios, pues por ejemplo uno de los presidentes americanos mucho tiempo después. A través de esas revelaciones, que mientras él las hace compatibles con su trabajo como fotógrafo, empieza a recibir, este es un médico que se convierte en su colaborador principal y que interpreta, toma nota, y como médico nadie puede decir que sea un curandero porque es un médico con un ayudante, y así funcionan. Y así funcionan durante muchísimos años, atendiendo a decenas de miles de pacientes. Pero lo fascinante es que de repente empieza a hablar de vidas anteriores de los pacientes. Y ahí tenemos, este es un CD con las nuevas lecturas completas de Cayce. Ya hay más, pero cualquiera puede consultar casi 15.000 registros sobre temas muy misterios, muy diferentes: Atlántida, la Biblia, Egipto, India, Sudamérica, enfermedades, meditación, karma o registros acásicos. Verdaderos registros acásicos, no otras historias. Empieza a recibir donativos de gente a la que le ha curado la vida, a ellos, a su familia. Con esos donativos crean un hospital en Virginia Beach, que es donde vive, en la costa este, cerca del mar, o sea, al lado, la playa Virginia, del estado de Virginia, de Virginia del Norte creo que es. La cuestión es que después de eso, él empieza a hablar de vidas anteriores, a veces muy remotas a lo largo del tiempo. Y tan remotas que se remontan a 10,5 millones de años hace, cuando según él, la primera humanidad, es decir, los primeros espíritus, entran en la Tierra para habitar los cuerpos que hay allí. ¿Y cómo es la Tierra? Es esa parte roja. Bueno, esto es una fantasía moruna de mucho cuidado, lo único que no moruna, sino de Estados Unidos. O sea, esto no hay quien se lo crea. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es muy antiguo. Estamos hablando de algo de hace, muchas de estas revelaciones, 80, 90 años. Pero se han hecho descubrimientos muy recientes en esta última década acerca de ese continente llamado Rama. Multitud de descubrimientos, existía realmente.